Yo soy Josafat Hernández, soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Y ahora me dedico a estudiar temas de economía política, me dedico a estudiar filosofía de la economía y también trabajo temas relacionados a economía del comportamiento. Yo lo que pienso es que la relación que había con Argentina de parte del gobierno de López Obrador con el gobierno de Alberto Fernández era una relación que por un lado se trataba de una alianza estratégica, por decirlo de alguna forma, porque los dos eran progresistas, los dos representaban una visión post-neoliberal, una crítica a esa forma de gestionar las políticas económicas priorizándose y basando todo en el mercado, y en ese sentido había una continuidad. En el caso de Fernández, pues él viene de haber sido electo a partir de una gestión que fue desastrosa de parte de Mauricio Macri, que lo que hizo Macri fue hacer una serie de intentos neoliberales por liberalizar la economía, etcétera, y en ese sentido pues devastó la economía. Endeudó el país, generó otra vez préstamos con el Fondo Monetario Internacional y generó una situación en la cual el salario mínimo tuvo una caída, ¿no? Entonces llega Fernández, llega como un segundo respiro del ciclo progresista latinoamericano, poco también siguiendo algunas posiciones de Cristina Fernández de Kirchner, pero mucho más moderado, ¿no? Y eso fue, digamos, lo que lo hizo distinto al presidente López Obrador, porque los dos son electos más o menos entre 2018 y 2019, más o menos iban en paralelo, solo que López Obrador tuvo un apoyo popular mucho mayor que Alberto Fernández. Y lo que hizo fue poco a poco ir teniendo una gestión de la economía que lo fue llevando a una situación de poca respaldo popular. Más o menos hablaba de cerca de un 10%, 20%, mientras nuestro presidente tiene 70% del apoyo, ¿no? Entonces, digamos, la forma en cómo los dos gestionaron la pandemia fue muy diferente. Aquí el presidente, además de hacer posiciones, digamos, que priorizaba la salud pública, con Hugo López-Gatell a la cabeza de la estrategia de salud, también se buscaba tener un equilibrio con lo económico, ¿no? Entonces la economía nunca se paró del todo en México, siguió trabajando, hubo, digamos, una estrategia en la cual se priorizaron sectores clave para que estos siguieran trabajando y posteriormente se hizo el semáforo, ¿no? En Argentina lo que pasó es que cerraron todo y eso hizo que cayera el PIB cerca de 9.9% durante la pandemia. En México cayó cerca de 8%, pero luego después hubo una recuperación y aquí en México se percibe una recuperación sin deuda, sin endeudamiento público. Hubo una situación donde hubo inflación, pero la inflación se controló más o menos en 7%, 8%, mientras que en Argentina la inflación se fue disparando. Primero de 50%, después llegó a 140% al mes y eso generó una situación en la cual el nivel de vida de los argentinos decayó. Entonces, digamos, la gestión económica de los dos es bastante distinta. Los dos se enfrentan a una pandemia, los dos lo hacen priorizando la salud pública, solo que Fernández, pues, no logró estos equilibrios que aquí sí se lograron. Y encima se endeudó para impulsar políticas anticíclicas, políticas que si bien recuperaron el crecimiento argentino, fue insuficiente para generar empleos, bienestar, además de que se endeudó, también estuvo generando una situación de muchísima falta de liderazgo, a diferencia del presidente, ¿no? Se le percibe, y eso son producto de unas entrevistas que he estado haciendo en una investigación, se le percibió ausente en su sexenio, ¿no? Mientras que el presidente, López Obrador, con la mañanera estuvo todo el tiempo presente, todo el tiempo en el debate público, todo el tiempo dando la cara. Entonces, digamos, ahí vemos diferencias muy, muy grandes entre la manera de gobernar de uno y de otro, y estos estilos de gobierno hicieron que, por ejemplo, en Argentina subiera como la espuma la extrema derecha.
Mientras que en el caso de México, pues vemos que la extrema derecha, si bien salió a las calles, estuvo manifestándose con frena, después estuvieron organizando por parte de estas tendencias globales, con Milei que vino a Ciudad de México, que vino también Vox, etcétera, hizo que al final la propia derecha panista se tratara de alejar de ese sector, ¿no? Entonces sí vemos cómo aquí la extrema derecha estuvo presente, pero no creció. Y en cambio en Argentina estuvo presente y creció como la espuma. ¿Cuáles son, digamos, las principales causas que explican estas diferencias? Yo pienso que es, por un lado, la forma de gobernar. Segundo, el liderazgo, porque realmente el liderazgo del presidente López Obrador es incuestionable. En cambio, el de Alberto Fernández de Kirchner de Alberto Fernández fue un liderazgo muy débil. Se le percibía además enfrentándose con Cristina Fernández de Kirchner y eso generó ciertas rupturas. Y finalmente el manejo de lo económico, que acá en México lo económico se gestionó de una forma tal que hubo estabilidad. Tenemos el fenómeno del superpeso. En Argentina hay una devaluación del peso. Estaba viendo que en 2013 cada dólar valía 5 pesos argentinos. En 2023 valía 350 cada dólar. Y ahora con Milei ya asumiendo la presidencia del partido, cada dólar vale 700 pesos. Entonces tenemos una caída enorme del poder adquisitivo del tipo de cambio de Argentina, mientras que aquí en México hay un fenómeno del superpeso que tiene que ver con el nearshoring, que tiene que ver con las remesas, que tiene que ver con la exportación de productos que hace México al extranjero, y eso ha generado una situación donde aquí tenemos un equilibrio macroeconómico y en Argentina no. Digamos, lo que se percibe es que a nivel, digamos, de políticas públicas son las antípodas. Milei acaba de aprobar por medio de un decretazo de 300 medidas, un paquete económico que consiste en básicamente desregular el conjunto de las actividades económicas, ¿no? Entonces eso significa que se van a buscar privatizar prácticamente todos los sectores de la economía argentina. Se busca evitar, por ejemplo, la regulación del mercado inmobiliario, que se habían hecho regulaciones para evitar que los consumidores fueran presas, digamos, de las prácticas monopólicas de muchas inmobiliarias, ¿no? Que se frenaba la especulación, etcétera. Todo eso se va a quitar. Se va a quitar también el apoyo, por ejemplo, a sectores de salud, pensiones, etcétera, etcétera. Y entonces se nota, al menos en el plano político-ideológico, que el mercado se convierte en el centro de la reproducción social. Mientras que en México fue muy claro el presidente desde que tomó posesión en 2018, que el mercado no sustituye al Estado y que el Estado tiene que tener la rectoría. La cuarta transformación en gran medida es rectoría también del Estado y el mercado, pues digamos, se vuelve algo funcional para los procesos de bienestar. En ese sentido, hay una gran diferencia, porque en el caso de Argentina, el Estado se busca desmantelar. Se busca desmantelar todos los sectores públicos, se busca desmantelar todas las regulaciones y se busca empoderar al capital. Entonces, esos son temas muy complejos. Por ejemplo, también se busca entregar las tierras. Se va, digamos, ahí a frenar procesos que había en Argentina que ponían límites al acceso de recursos naturales de parte de empresas extranjeras. Y con este decretazo, la idea es que se les entregue, que se pueda, digamos, hacer eso, ¿no? Mientras tanto, en México tenemos procesos como la nacionalización del litio, que justamente es la manera de reivindicar que los recursos naturales son de los mexicanos. Entonces, me parece que en ese sentido van a ser dos modelos muy distintos, uno que es post-neoliberal, humanista y mexicano, nacionalista en ese sentido, que es el rumbo que está impulsando el presidente López Obrador en México y que esperemos que en el siguiente sexenio con Claudia, que estoy seguro que ella va a ganar, se siga en esa dirección. Y en cambio con Milei lo que tenemos es
una reestructuración del neoliberalismo, pero ya en un sentido fascista, en un sentido neofascista, porque se trata de una forma autoritaria. Por ejemplo, ayer que hubo manifestaciones, que el pueblo argentino salió a manifestarse en contra de todas estas imposiciones, lo que se está amenazando, digamos, de parte del gobierno es a usar a la fuerza militar, a los policías, detener a los manifestantes, y una vez que se les detenga, no solo van a estar procesados en las cárceles, sino que se les va a hacer pagar por la parte financiera, por el despliegue de las fuerzas policíaco-militares, ¿no? Entonces, eso es un tema. Otro tema tiene que ver con que el nivel de represión que ya se anunció, y eso lo dijo Patricia Bullrich, que es la que se va a encargar de la política de seguridad, va a ser atroz. Entonces, no se va a permitir la manifestación, y eso que decía Milei, ese grito que decía vive la libertad, carajo, en realidad es la libertad del capital para oprimir y que la gente se vaya al carajo, ¿no? Básicamente eso es lo que está pasando. Entonces son dos vías muy distintas. Una es neoliberal, neofascista, y la otra es progresista, postneoliberal, humanista y mucho más respetuosa incluso de los derechos humanos. Digamos, México siempre ha sido un país solidario. Probablemente puede ser que el nivel de represión en Argentina sea tan terrible que mucha gente de Argentina migre a México, ¿no? En calidad de refugiados, que se vengan aquí a refugiar, dado que va a haber muchísima persecución. En las universidades, en los centros de investigación, se percibe también un deterioro del nivel de vida atroz, porque también se van a ir para abajo las pensiones, el empleo, el poder adquisitivo. Realmente lo que se ve es que va a venir un fenómeno de hiperinflación en Argentina, que Milei le llama asinceramiento de los precios, ¿no? Entonces, si por sí la inflación era de 140%, ahora con todas las liberalizaciones y todas las transferencias que había en términos de subsidios, todo eso se va a quitar, todos los precios se van a disparar y se percibe una inflación de probablemente de 1000% al mes, ¿no? Entonces eso es lo que se está más o menos viendo. México en ese sentido va a ser un país que probablemente va a acoger muchos inmigrantes porque pues, van a salir de Argentina en esa catástrofe que se viene. Y en términos de las relaciones diplomáticas, yo no creo que vaya a haber ruptura en ese aspecto, a menos que entre ellos vaya a haber algún conflicto a nivel geopolítico, pero no lo veo tan claro, ¿no? De momento veo yo que México, pues, como lo ha dicho el presidente, respeta la libertad y la autodeterminación de otros pueblos, pero también pues dice, pues se metió en un autogol, justamente eligiendo a un personaje como Milei, y ya ahora mismo ya llegan los arrepentidos, ¿no? Ya vemos en redes sociales que incluso hay cuentas que se llaman los arrepentidos que votaron por Milei, ¿no? Y es gente que votó por Milei pensando que iba a haber un cambio para mejor, y de pronto con este decretazo todo va a ser para peor. Llegó, digamos, con la doctrina del shock. Lo ha dicho él de manera muy, muy clara, ¿no? Y lo ha dicho también desde que hizo la campaña y ahora que estuvo en el proceso previo de la toma de protesta y ya durante el discurso, ya como presidente de la República Argentina, lo dijo. Mis políticas para reemprender el crecimiento económico no están sujetas a negociación. O sea, van a ser formas autoritarias. Y además hay que destacar que, por ejemplo, esta medida, que son las 300 líneas que buscan impulsar en un plan nacional de desastre porque piensan que hay un estado de excepción, es una imposición por decreto. Entonces, todo lo que es el poder legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues se la brincaron olímpicamente, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo totalmente es un manejo autoritario de la política económica, y eso es lo que se viene para allá. Y aquí en México, digamos, hay que tomar nota de esas tendencias autoritarias, porque si bien de momento los sectores más de extrema derecha han sido derrotados y han sido aislados, es un sector que, como en Argentina, pues va a estar ahí agazapado. Y es un sector que cuando regresa al poder, si es que regresa, van a regresar con mucho revanchismo. Entonces eso
son pulsaciones que los lleva a ser profundamente autoritarios, ¿no? Entonces, eso y también el papel de los medios de comunicación, porque Milei es producto de medios de comunicación. Él era un personaje histriónico, bueno, es un personaje histriónico que vende y que sube los ratings. Y entonces en la televisión pues subía rating porque la gente lo veía y decía, ah, sí, Milei, el león, el loco, ¿no? Y entonces lo veían. Y eso hizo que subiera muchísima su presencia entre jóvenes de 16 y 30 años. Entonces ahí también hay que ver eso porque Milei es producto del capital, de capital que se dedica a los medios de comunicación. Entonces aquí en México seguramente ya están estudiando, viendo qué opción. Un poco lo han intentado hacer con Samuel García, un poco lo han intentado hacer con Beriastegui, un poco con Lili Téllez, ahorita el fiasco con esta Xóchitl Gálvez, pero ahí están intentando reproducir la fórmula Milei para luego exportarla. Pues lo que va a necesitar Claudia es tener una posición, digamos, de priorizar, por un lado, el desarrollo nacional. México tiene que crecer. México tiene que desarrollar una política industrial activa. Tiene que desarrollar un tejido industrial que permita conseguir una soberanía en términos industriales, en términos energéticos, en términos también alimentarios y también científico-tecnológicos. Entonces tiene que haber una inversión enorme en esa parte para que México desarrolle mejor lo que en el marxismo se conoce como fuerzas productivas. Las fuerzas productivas en México son enormes, pero necesitamos que estas fuerzas, estas potencialidades se desplieguen para que haya crecimiento económico, para que haya más bienestar y en ese sentido, Claudia tendría que avanzar en esa dirección. Eso sería para mí una forma de avanzar en la construcción del segundo piso, de lo que ella dice, ¿no? de la cuarta transformación. Las bases están dadas con este gobierno, hay que seguir con el segundo piso y ese segundo piso sí o sí requiere política industrial, priorizar la parte del crecimiento económico, pero siempre con equidad y con justicia, ¿no? Y eso, digamos, es un tema que necesita también el gobierno que venga, priorizar también las relaciones comerciales con otros países. No solo depender de los Estados Unidos, sino tener también acercamiento con otras potencias emergentes. La principal es China, ¿no? Pero también con América Latina. Y si bien Milei va a estar gobernando un país como Argentina, que va a ser muy hostil en algunos aspectos, México puede tener acercamiento con Brasil, puede tener acercamiento también con Bolivia, incluso con Venezuela, y generar, digamos, ahí estrategias regionales geopolíticas que permitan darle una base económica y material sustentable, pues digamos, al segundo ciclo progresista latinoamericano.